Bueno, pues en esta ocasión hago esta grabación para desarrollar un estudio acerca de una de las porciones del Nuevo Testamento más extraordinarias de cuantas hay. Me estoy refiriendo, como pone en el título, al capítulo 1 de Hebreos. Solamente vamos a tratar los 3 primeros versículos y no todo, sino las partes que yo considero más importantes, porque si no se alargaría mucho. Así que sin más empiezo con el desarrollo de este estudio y leemos en el capítulo 1 de Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos encontramos ante uno de los pasajes más extraordinarios de toda la Biblia. Se ha llegado a decir que esta porción es una de las frases más hermosas de toda la literatura griega en general. Es sorprendente la belleza y la elegancia con la que el autor de esta carta comienza su tratado. Lo hace presentando a Cristo de tal manera que cautiva a todo aquel que lo lee o escucha. El autor de esta carta comienza diciendo que Dios ha hablado. Esta simple declaración ya contiene un trasfondo teológico extraordinario. Dios, sin ninguna necesidad ni obligación, ha querido por su propia voluntad y de pura gracia comunicarse con el ser humano para que éste le pueda conocer. Es Dios quien ha hablado. Es Dios quien tiene que tomar la iniciativa en esta revelación, ya que, como dice la Biblia, Él es inaccesible. Si no es Él quien da el primer paso de acercarse a nosotros, nada podemos hacer nosotros para acercarnos a Él. El autor a los hebreos prosigue diciendo que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. A lo largo de la historia Dios se ha revelado de diversas maneras. Se ha revelado a través de la creación. La creación predica acerca de Dios. No solo muestra el poder y la sabiduría de Dios, la creación del universo, el macrocosmos, sino también el diseño de Dios y el funcionamiento y comportamiento a nivel celular de los organismos, el microcosmos. Dios se revela a través del macrocosmos y del microcosmos. También se revela por medio de la creación, dando a conocer sus principios éticos y su carácter moral al implantar la conciencia en el ser humano, que nos juzga nuestra conciencia constantemente al fracasar continuamente en nuestro intento de vivir conforme a lo que nos dicta esta conciencia, demostrándonos la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios y de su gracia redentora. Dios también se ha revelado directa y personalmente a personas del Antiguo Testamento como Adán y Eva, Noé, Abraham, Jacob, Moisés y Josué, entre muchos otros. Se ha revelado también a través de la historia, por medio de hechos tan impresionantes como la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, dándonos a conocer los propósitos de su plan salvífico por medio de la conservación milagrosa de un pueblo sometido a tantos y tantos intentos de exterminio a lo largo de la historia. También se ha revelado por medio de los símbolos del culto levítico, pues todo lo que Dios mandó en cuanto a los rituales levíticos eran señales que mostraban los planes de bien que Dios tenía para nosotros. En unas ocasiones vemos a Dios revelándose mostrando su poder, en otras mostrando su amor,
en otras mostrando su ira, en otras mostrando su santidad, en otras mostrando su misericordia, en otras exhortando, en otras enseñando, en otras restaurando y alentando. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En este versículo la palabra que se utiliza para muchas veces, literalmente en el idioma original quiere decir en fragmentos o porciones, por lo que su revelación a la humanidad se fue dando poco a poco, a cachos, progresivamente. Es como si Dios diese una revelación y luego diese tiempo que la humanidad la asimilara bien antes de comunicar otra. Y así progresivamente Dios iba revelándose a lo largo de los siglos. Dios revelaba a uno una cosa en su tiempo, a otro otra cosa en otro tiempo, y así sucesivamente. Tenía que ser así porque si Dios hacía de una vez todo de golpe en el tiempo del Antiguo Testamento, si mostraba toda su revelación de golpe, la humanidad no iba a poder entender el mensaje. La humanidad tenía que evolucionar moralmente para poder asimilar las revelaciones de Dios, por lo que habría que tener en cuenta las limitaciones de cada tiempo. Pero nos dice este autor que la manera por excelencia en la que Dios se reveló en el Antiguo Testamento fue por medio de los profetas. Los profetas eran los intérpretes de Dios ante el pueblo. Dios usó a los profetas del Antiguo Testamento como instrumentos para revelar a la humanidad su voluntad, sus propósitos, sus atributos, su carácter y su personalidad. Como está escrito en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, dice: «Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas». Estos profetas actuaban como canales directos de la voluntad de Dios y por medio de ellos Dios proclamaba al pueblo sus decretos, estatutos, designios y preceptos, además de informar acerca de acontecimientos futuros. Ninguno de ellos, ninguno de estos profetas de Dios se atrevió a inventarse nada. Ninguno se guió por sus propios sentimientos o intuiciones. Ninguno tuvo la osadía de ser creativo a la hora de proclamar el mensaje de Dios, porque sabían lo sagrado que era lo que estaban haciendo. Simplemente se limitaban a transmitir aquello que recibían de parte de Dios sin tomarse la licencia de añadir o de quitar nada de lo que Dios les revelaba. Podemos afirmar esto gracias al hecho de que muchos de estos profetas, recibieron mensajes perjudiciales para ellos mismos, que altercaban contra su integridad física o contra sus principios culturales, como es el caso de Jonás profetizando a Nínive o el caso de Jeremías proclamando profecías con las que no recibía nada más que escarnios, o por medio de experiencias realmente desagradables como aquella en la que Dios le manda a Isaías andar desnudo durante 3 años para después profetizar contra Egipto y Etiopía de los planes de Dios de hacer que sean llevados cautivos siendo encadenados descubiertas sus vergüenzas, o la ocasión en la que Dios le dice al profeta Ezequiel que se rape completamente la cabeza, lo cual era una gran deshonra para cualquier israelita en aquel tiempo, para que hiciese 3 montones con ese pelo que se acababa de rapar. Un montón para cortarlo con una espada, otro montón para echarlo al fuego y otro para que fuese llevado por el viento, para dar a entender y profetizar que por medio de la profecía que estaba diciendo Ezequiel, por medio de este acto del pelo, que lo cortó un montón con una espada, otro montón lo echó al fuego y otro montón se lo llevó al aire, para dar a entender que Israel sería dispersado y consumido de esas mismas formas. Esto demuestra estas cosas, estas experiencias tan desagradables, o el hecho de profetizar mensajes que era contrario a sus principios de ellos mismos. Estas cosas demuestran
que estos profetas no hablaron por voluntad propia, sino como canales de la revelación de Dios. Ellos, los profetas, eran los instrumentos escogidos por Dios para revelar a la humanidad aspectos del carácter y de la personalidad de Dios. Pero aunque la revelación que nos dan los profetas era fiable, también era incompleta, ya que ellos solamente podían manifestar fragmentos del carácter de Dios y no su persona al completo. Nadie podía abarcar por completo la persona de Dios. Por eso podemos ver cómo diferentes profetas se encargaron de mostrar cada uno una parte en especial de Dios. Y vemos cómo, por ejemplo, Isaías mostró con mayor intensidad que otros profetas la santidad de Dios. O vemos, por ejemplo, cómo Amós, el profeta Amós, se centró más bien en hacer un llamado a la justicia social que Dios demandaba por parte de su pueblo. O cómo el profeta Oseas, por medio de su difícil experiencia personal, nos muestra el carácter perdonador de Dios. Y así podríamos seguir con más profetas, pues cada profeta de su propia experiencia de la vida había captado y expresado un fragmento del carácter y de la personalidad de Dios. Pero nadie, ninguno de estos profetas, pudo abarcar por completo la totalidad de la verdad de Dios. Pero como diría el autor de la carta a los Hebreos, eso fue en otro tiempo. Ahora en estos postreros días, Dios nos ha hablado en Hijo. Como podemos ver, el autor hace una división en los tiempos. Cuando dice en otro tiempo se refiere a los tiempos antiguos, antes de la llegada del Mesías. Una vez que el Mesías hace acto de presencia en el mundo, comienzan los postreros días. Esta división en dos dispensaciones era la forma en la que los rabinos judíos entendían el tiempo. Por un lado estaba el tiempo anterior a la venida del Mesías y por otro el siglo venidero en el que el Mesías establecerá su reino. Pero ahora que el Mesías ha llegado, el autor a los Hebreos confirma que ha llegado el fin de los primeros tiempos, dando comienzo a una nueva era. Ya estamos en los postreros días. El periodo comprendido entre la primera venida del Señor Jesucristo y su retorno en gloria son estos tiempos, los postreros días. Con la llegada del Mesías ha comenzado a manifestarse la era venidera. Con Jesús se inauguran los postreros días a los que Pablo llama el cumplimiento de los tiempos en Gálatas 4:4. Hemos entrado ya en los postreros días, el periodo comprendido entre la primera venida del Señor Jesucristo y su retorno en gloria. Los postreros días son el periodo intermedio en el que nuestra redención ya está hecha por completo y Dios nos ve ya sentados en lugares celestiales, pero que todavía no ha sido consumada, lo que Oscar Cullmann llamaba el ya pero todavía no. Es el espacio de la misericordia y paciencia de Dios en el cual todavía está abierta de par en par la salvación. Es el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. El Mesías ya ha venido, pero aún ha de venir. El reino de Dios se ha acercado, pero aún no se ha manifestado completamente en nosotros. Los postreros días empezaron cuando vino el Hijo, y acabarán cuando el Hijo vuelva por segunda vez para llevarse a los que le esperan. Al contrario que los profetas, Jesús no era un fragmento de la verdad. Él era la verdad absoluta. En Cristo no se mostraba solamente un aspecto del carácter de Dios, sino que se mostraba la totalidad de su ser. En las profecías de los profetas encontramos a Dios revelando su carácter, pero también vemos anunciando la venida de aquel que le iba a revelar de forma total y perfecta, el Mesías, Dios hecho hombre. A Noé le fue revelada la parte del mundo de la que vendría el Mesías, a Miqueas el pueblo en el que nacería, a Daniel el tiempo de su nacimiento. A Malaquías se le reveló que iba a haber un precursor que le prepararía el camino, Juan el Bautista. La experiencia de Jonás en el vientre del gran pez fue la tipificación de su resurrección.
Como vemos, ninguno recibió toda la revelación de Cristo. Es como si a lo largo del Antiguo Testamento se hubieran ido formando las piezas del puzzle, pero solo en Jesucristo todas las piezas se agrupan para revelarnos el cuadro completo. Nadie había podido mostrarle a Dios al completo tal y como Él es, hasta que llegó Cristo. Cada fragmento de la revelación de Dios manifestado a los profetas señalaba a Cristo, pero solo en Jesucristo se juntó todo y se completó el puzzle. Jesús es el cumplimiento de todas esas porciones dadas a lo largo del Antiguo Testamento. En Jesús la revelación era total y plena. La revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento fue progresiva y siempre esperaban más de esa revelación. Siempre habría una revelación nueva que dar, hasta su culminación en la revelación de Cristo, quien después de ser manifestado en carne ya no se puede esperar más revelación porque Él es toda la revelación de Dios. Jesús no era un fragmento de la verdad, sino toda la verdad. En Él Dios mostraba no sólo un aspecto de su carácter, sino la totalidad de su ser. Los profetas captaron una parte de la mente de Dios, pero Jesús era completamente esa mente insondable al alcance de los humanos. El profeta tenía que usar métodos humanos para transmitir su parte de la verdad de Dios. Con Jesús esto era diferente. Revelaba a Dios siendo Él mismo. No era tanto lo que Jesús decía o hacía como nos mostraba Dios, sino por cómo era Él, Jesús mismo, Dios hecho hombre. La revelación de Dios en Jesús está completa en Él. Solo Jesucristo trae a los hombres la revelación completa de Dios. El pasaje que he leído al comienzo, los 3 primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos que estamos tratando, lo que he leído al comienzo lo he leído desde la Reina Valera del 60. Esto es lo que leemos en el capítulo 1 de Hebreos, versículos del 1 al 3, en nuestras Biblias, versión Reina Valera del 60. Nos encontramos con que el versículo dice: en estos postreros días Dios nos habló por el Hijo. Pero eso no es lo que escribió el autor de esta carta. En el original, el autor omite intencionadamente el artículo para decir que Dios nos habló no por el Hijo, sino en Hijo. En Hijo. En cambio, cuando se habla de los profetas, sí que dice que Dios habló por medio de los profetas, porque los profetas eran medios, eran canales de la voz de Dios. Pero cuando llegamos al Hijo, no dice que habló por el Hijo, como si fuese un simple medio o canal más, sino que dice que Dios nos habló en Hijo, como si el hecho de que el Hijo se hiciese hombre fuese un lenguaje en sí mismo. Jesús de Nazaret es la forma en la que Dios quiso expresarse al mundo de forma definitiva, perfecta y completa, y lo hizo haciéndose hombre como nosotros. Es, salvando las distancias, como aquel ejemplo que se suele poner en el que se dice que para poder comunicarnos con una hormiga tendríamos que ser como ella, así de pequeño y como ella. Pues Cristo se hizo como nosotros para que podamos entender a Dios, eliminando así la barrera tan inmensa que había entre Dios y nosotros. Jesucristo es Dios mismo manifestado en forma comunicable de una manera comprensible para los hombres. Dios se hace audible en Jesús. Dios se hace visible en aquel que se llama a sí mismo la luz del mundo. Dios es la luz eterna. El Hijo es aquella luz hecha visible en el tiempo y en el espacio. El Hijo, en otras palabras, es aquella persona divina que nos revela a Dios. Sin el Hijo, Dios seguiría siendo desconocido para nosotros.
Dios se ha expresado plenamente en Cristo. Jesucristo es la culminación de la revelación de Dios. Dios se expresó completamente en su Hijo. Dios se hizo hombre y entró en nuestro mundo para hablarnos de Él más completa y cabalmente de lo que pudo hablar por medio de sus profetas jamás. Dios tuvo que invadir el mundo del hombre y hablarle sobre sí mismo, porque el hombre es incapaz de identificar, comprender o entender cosa alguna sobre Dios. El medio de revelación fue el Hijo mismo, y por medio de su personalidad, revelada a través de sus palabras y sus obras, llegamos a saber lo que es Dios y lo que tenía que decir al hombre. Dios no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en Cristo todo, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiera preguntar a Dios o querer tener alguna visión o revelación nueva, no sólo sería una necedad, sino también un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o alguna novedad más, porque me podría responder Dios de esta manera diciendo: si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos en Jesús, porque en Él te lo tengo dicho todo y revelado todo, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas, porque tú pides locuciones y revelaciones en parte y sin poner en Jesús los ojos. Si pones en Jesús los ojos, lo hallarás todo, porque Él es toda mi locución y toda mi respuesta, y es toda mi visión y toda mi revelación. Jesucristo es, en su persona, en su doctrina y en su obra, la revelación exhaustiva y definitiva del Padre. Dijo Jesús en Juan capítulo 14, verso 9, una afirmación categórica, asombrosa. Dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Cristo podemos ver a Dios y cómo Dios se comporta. No era solamente lo que hablaba, lo que decía o lo que enseñaba, sino que cada gesto, cada pensamiento, cada acción, todo Él revelaba a Dios por cuanto Él mismo era Dios hecho carne. Jesús nos mostró aspectos del carácter de Dios que, si no llega a ser por Él, seguiríamos teniendo una visión distorsionada acerca de la personalidad de Dios. La escena de la mujer adúltera es un ejemplo de lo equivocados que podemos llegar a estar con respecto al Dios que tenemos. Pensamos que conocemos a Dios, pero Cristo nos muestra la verdadera personalidad de Dios, y podemos ver muchas veces, como en el caso de la mujer adúltera, que su forma de enmendar ciertas situaciones es diferente a la que nosotros pensaríamos de parte de Dios. Si en aquella época, en la época de Jesús, preguntamos a cualquiera qué debe hacerse con esa mujer, nos contestaría que su castigo es ser apedreada hasta morir según la ley escrita en Deuteronomio capítulo 22. Y allí hubiera estado yo también con la piedra en la mano a punto de lanzársela a aquella mujer, pensando que estaría prestando un servicio a Dios, cumpliendo la ley, y que de no hacerlo estaría ofendiendo a Dios, consintiendo un pecado que no debo de consentir. Pero Jesús se encarga de mostrarnos el verdadero carácter de Dios, perdonando a aquella mujer y restaurándola para que no vuelva a cometer el mismo error. Si no llega a ser por Jesús, ¿quién nos diría que Dios, en vez de juzgar a aquella mujer adúltera y condenarla, la restauraría con amor sin condenarla? Si no llega a ser por Él, seguiríamos pensando que Dios aprobaría que lo mejor que se podría hacer con esa mujer era apedrearla. Y esto es solo un ejemplo, pero ¿cuántos ejemplos más como este podemos encontrar a lo largo de los evangelios? En Jesús vemos a Dios en la cruz. Esto es impresionante. Los profetas nos mostraron por medio de sus mensajes la santidad de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios,
el amor de Dios, pero ninguno pudo mostrar estos atributos en todo su esplendor a excepción de Jesús, y no existe ningún momento en toda la historia en la que se haya hecho un despliegue más glorioso de estos atributos como aquella vez en la cruz del Calvario. No hay nada más increíble en el mundo, porque es más fácil imaginarse a un Dios que condena a la gente y a un Dios que fulmina a las personas que se oponen a él, que a un Dios que eligió la cruz para salvar a la humanidad. Pero este es nuestro Dios, y Jesús nos lo ha demostrado. Jesús nos manifiesta que la gloria de Dios no es la gloria de un poder que aniquila a todo lo que se opone a él, sino la de un amor que sufre, que redime a las personas a costa del sufrimiento que pueda costarle. En Cristo hemos podido ver que Dios está más interesado siempre en restaurar que en destruir. Dijo Cristo en Juan capítulo 14, verso 7, «Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Porque escucharle a Él es escuchar a Dios. Verle a Él es ver a Dios. Conocerle a Él es conocer a Dios. Jesús aseveró que cada cosa que decía por su boca eran palabras de Dios mismo. Pues vemos como dice en Juan 12:49. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. De la misma forma también, cada cosa que hacía era porque el Padre también quería que hiciera. Pues dijo Cristo en Juan 5:19, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Sus palabras eran la voz de Dios hablando a la humanidad, y sus actos eran los actos de Dios. A todos aquellos que dudaban de él, Jesús les proponía que se les sometiera a prueba lo que él decía. Es como si dijera, ¿no podéis ver que cada cosa que digo proviene de Dios? Podemos leer que aquellas personas que estaban preparadas para prenderle, personas que iban con mala idea, que le preguntaban para tentarle y que le consultaban para pillarle en algún descuido, se maravillaban de las cosas que decía, de tal forma que llegaban a exclamar, «Jamás hombre alguno ha hablado como este». Podían notar que eran las palabras de Dios. Jesús también proponía que le probaran por sus hechos. Dijo Cristo en Juan 10:38, «Aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». En otras palabras les dijo, si no podéis creer en mí por lo que os digo, creed por las obras que yo hago. Es por eso que muchos de los que querían prenderle se rendían ante la evidencia de sus obras, e incluso un miembro del Sanedrín, llamado Nicodemo, les llegó a confesar que sabían, en plural, no solo él, que nadie podía hacer las señales que Jesús hacía si no está Dios con él. Es como si Jesús estuviese diciendo continuamente, escuchadme, miradme, creed en mí, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como sigue diciendo el autor a los Hebreos, Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. No hay nada en absoluto que pueda reflejar a Dios tal y como Él es. La creación puede manifestar una parte de su poder, pero la creación jamás nos podrá mostrar la totalidad del poder de Dios. Como dijo Job, cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Porque Dios es mucho más grande que la creación y que todo lo que hemos visto. Dios es tan inmenso que se hace invisible a nuestro entendimiento. Dios es tan grande que se hace imperceptible a nuestros sentidos. No debe sorprendernos el que no seamos capaces de ver la realidad suprema de Dios a causa de nuestra pequeñez. Cuando vemos a una hormiga dando vueltas encima de nuestro zapato, podemos pensar, ¿cómo es que da vueltas así
como si nada, sin darse cuenta de mi existencia. ¿Acaso esta hormiga no se da cuenta que con solo agacharme podría aplastarla con un dedo y que no me gusta que las hormigas se me suban encima del zapato y corro un gran riesgo poniéndose a hacer eso? Pero la hormiga seguiría dando vueltas encima de mi zapato, ajena a mis pensamientos, pues no se daría cuenta ni de mi existencia. ¿Pero por qué? ¿Acaso soy invisible? Al contrario, sencillamente la hormiga no tendría ojos para verme. Cada individuo de la humanidad ha estado dando vueltas sobre el zapato de Dios sin poder verle. Repiten una y otra vez: Dios no existe, Dios no puede existir porque no le veo, cuando en realidad no lo vemos a causa de nuestra propia ceguera y porque estamos buscando a un Dios de nuestro tamaño. Parece ser que no comprendemos que el Dios verdadero, por ser creador del tiempo y del espacio, no puede ser limitado por ellos. Es invisible por ser todo lo visible que puede llegar a ser Dios. Dios es más grande aún que el tiempo y el espacio, y eso escapa de nuestra comprensión. Dice la Biblia que Él lo llena todo en todos, y que en Él vivimos, nos movemos y somos. Él mismo, por ser creador de nuestra mente, está por encima de nuestra capacidad de imaginación o de nuestro intelecto. Dios está tan lejos de nuestra percepción humana como nosotros lo estamos ante la percepción de la hormiga o incluso muchísimo más. Por mucha capacidad de razonar que tengamos, jamás podremos crear un concepto adecuado de Dios. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Siempre se nos escaparán porque Él es infinitamente inmenso y eterno, mientras que nosotros en comparación somos considerados menos que nada y que lo que no es. Esta es una de las principales razones por las que Dios no puede ser conocido automática y naturalmente por el hombre caído, debido a que Dios trasciende todo lo conocido. Hay muchos textos bíblicos que hablan de la trascendencia de Dios. De hecho, la misma palabra de Dios tiene que utilizar comparaciones para ayudarnos a asimilar su grandeza, cuando en realidad sabemos que no hay nada que se pueda comparar a Dios. Aun así, con todo, con la ayuda que nos da la Biblia, haciendo comparaciones para que podamos entender lo grande que es, su grandeza se sigue escapando de nuestra comprensión, aun con las comparaciones que nos hace la Biblia. La Biblia nos dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, que Él enrolla los cielos como si fuesen un pergamino y los extiende como si de cortinas se tratara. Él pone a las nubes por carroza y cabalga sobre las alas del viento. Con 3 dedos junta el polvo de toda la tierra y con balanza pesa los montes y collados. Con su palmo mide los cielos y con el hueco de su mano las aguas de los mares, que con puertas las encerró para que no se derramasen saliéndose de su seno, y dijo: hasta aquí llegarás y no pasarás, y ahí parará el orgullo de tus olas. Él extendió cordel sobre la tierra y puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba, a las cuales llama cada una por su nombre. Él dice al sol: resplandece, y ordena al día oscurecer. Él manda la lluvia a su tiempo y hace brotar lo plantado. ¿Quién le dio a él el poder primero para hacer todo esto? ¿Quién le hará devolver lo que hizo como si lo hubiese recibido de alguien? He aquí que todo lo creado es suyo, pues solo tiene que mandar su palabra y se cumple. Él manda su palabra y lo que no existía ahora existe. Él es la causa de todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, por la palabra de su poder. ¿Cómo vamos a llegar a comprender a un Dios tan grande? Es abrumador pensar en la distancia que nos separa, siendo Él un Dios tan grande y nosotros unas criaturas tan insignificantes que comparadas con Él somos menos que nada. Dice la Biblia que Dios habita en luz inaccesible, como hemos dicho antes, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Tratándose de un Dios tan grande y lejano a nosotros, podemos pensar que Dios no tiene por qué tenernos en cuenta. De ahí el desconcierto que siente el salmista cuando dice: «Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? Si el hombre es semejante a la vanidad, y sus días son como la sombra que pasa». Sin embargo, podemos ver cómo el Dios infinito, inmenso, eterno y todopoderoso, por pura gracia, sin ninguna necesidad, sin ninguna obligación, ha determinado, ha querido voluntariamente tener en cuenta al ser humano y revelarse a él de una forma por la que pueda ser conocido por el hombre, para que el hombre le pueda conocer.
Por medio de un lenguaje accesible para el ser humano, Dios ha eliminado la distancia abismal que existía entre el hombre y Dios. Dios ha anulado la barrera que impedía al ser humano, por su pequeñez y limitación, conocer al Dios invisible e inaccesible. Porque Dios se ha hecho visible, Dios se ha hecho accesible, Dios se ha dado a conocer al hombre para que por medio de ese conocimiento el hombre pueda entender cómo es Dios. ¿Y por medio de quién? Por medio de Jesús. Jesús es la imagen de su sustancia. Esto es lo que nos dice el autor a los Hebreos. Vamos a poner un ejemplo sencillo de lo que significa que Cristo sea la imagen misma de la sustancia de Dios. Imaginaos una moneda que en vez de tener una cara y una cruz, tiene dos caras exactamente iguales. La moneda es de la misma sustancia, está hecha del mismo material, tanto por un lado como por el otro. Si yo os digo que esta moneda tiene las dos caras iguales, aunque solo se enseñe una cara y no podáis ver la otra porque está oculta, podéis saber cómo es la cara que no veis, porque las dos son iguales. Jesús sería la cara de la moneda que Dios ha mostrado al mundo, mientras que Dios sería la otra cara, que aunque no puede verse, sabemos cómo es, porque es igual que la que podemos ver. Son inseparables. Su sustancia es la misma. Quien ha visto a uno, ha visto al otro. Jesús vino a transmitir a la humanidad el mensaje, la mente y el corazón de Dios. Esta es una verdad tan gloriosa que Juan el apóstol no puede comenzar su evangelio sin confirmar esto. Dice Juan capítulo 1 verso 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Nadie podía dar a conocer a Dios sino aquel que está en el seno del Padre, el cual es el Hijo unigénito y que también es Dios mismo. Jesucristo es el verbo con el que Dios expresa lo que es, piensa, siente, desea y se propone. Todo lo que Dios ha podido revelar al hombre se encuentra en la persona del Verbo de Dios, Jesucristo. Y por medio de este verbo Dios expresa completamente todo lo que hay en su interior, todo cuanto es, tiene y hace. Jesucristo es la expresión exhaustiva del Padre. Nosotros, al expresarnos con palabras, exprimimos nuestra mente para dar a conocer de forma verbal lo que pensamos o sentimos. Es como si tuviéramos que traducir nuestros pensamientos, lo que pensamos, en palabras, para que los demás nos puedan entender y conocer. Y aún así hay ocasiones en las que se nos hace tan difícil explicar lo que pensamos que no sabemos cómo traducir a palabras lo que sentimos o lo que pensamos. Se ha dicho que las palabras expresar y exprimir provienen de la misma raíz, y que cuando expresamos cualquier pensamiento estamos exprimiendo nuestra mente a fin de darnos a entender. Bien, pues Dios ha exprimido su carácter y su personalidad incontenible para expresarla en un lenguaje accesible al ser humano. Dios, tan inmenso, lejano y distinto a nosotros, cuyo ser es incomparable en todos los aspectos a nosotros, ha exprimido sus pensamientos y los ha traducido a un lenguaje tan simple que hasta la persona más ignorante de los seres humanos puede conocerle. Como si se tratara de una prensa que saca el perfume de las flores para encerrarlo en un frasco, Dios ha exprimido su personalidad y la ha encerrado en el cuerpo de un simple hombre de carne y hueso, para que nosotros, simples hombres también, podamos conocer a Dios por medio de Jesús. El infinito Dios puede llegar a ser conocido por una mente tan limitada como la nuestra. El Verbo divino ha sido pronunciado por el Padre para revelarse a nosotros. Este Verbo, al hacerse hombre, traduce a Dios al lenguaje de los hombres y es el único capaz de revelarnos al Padre, pues Él es el único ser que a su vez es Dios y hombre. Jesús es la verdad. La mente de Dios queda vertida enteramente en la persona del Verbo hasta derramarse por completo para expresarnos al Padre, por cuanto el mismo Hijo también es Dios. Todo aquel que quiera adquirir el admirable conocimiento de la persona de Dios debe acudir a la persona de Cristo, necesariamente.
que es el único que puede revelarlo, en quien resplandece la luz de aquel que habita en luz inaccesible y quien es la imagen del Dios invisible. Por medio de Cristo se nos revela el carácter sacrificial de Dios en favor del ser humano. Podemos ver cómo Dios es capaz de pagar el elevado precio que supone restaurar nuestra imagen para que vuelva a ser conforme a la suya. Cuando no éramos nada más que un despojo, Dios hecho hombre se ha encargado de restaurarnos, pues dice la Biblia que cuando aún éramos pecadores, cuando no valíamos nada, fue entonces cuando Cristo murió por nosotros. Cuando no teníamos ningún valor, es el momento en el que Dios pagó un precio desorbitado por nosotros. Cuánto desearon los profetas del Antiguo Testamento adquirir un conocimiento tan perfecto de Dios. Este era el conocimiento acerca de Dios que aquellos profetas, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, se esforzaron por adquirir indagando, examinando e inquiriendo diligentemente, pero que no pudieron alcanzar este conocimiento debido al tiempo en el que vivieron, ya que Dios todavía no se había manifestado en carne. Estos profetas vivieron con el conocimiento de Dios velado. Vieron a Dios a través de un cristal empañado. Solo alcanzaron a ver la sombra de Dios y no su persona al completo, y aunque deseaban conocerle de forma más perfecta no pudieron, pero sabían que algún día se manifestaría de forma completa, y con entusiasmo esperaban aquel día en el que Dios se pudiese manifestar de esa forma. Y como dijo el profeta Isaías en el capítulo 9, «Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. La tierra será humillada, pero habrá un tiempo cuando en Galilea será llena de gloria. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, porque tú quebraste nuestro pesado yugo y quebraste el cetro de nuestro opresor. Porque niño nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová Dios de los ejércitos hará esto». Esta profecía ya se cumplió en el momento en el que Jesús nació y la oscuridad de nuestro entendimiento ha sido disipada gracias a la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, pues, tenemos el privilegio de vivir en un tiempo en el que no solo recibimos un mensaje de parte de Dios, sino que además conocemos a Dios en el mismo mensajero. El misterio ya se nos ha revelado. Lo que nosotros vemos no es la sombra de una realidad venidera, sino la realidad misma. En Jesucristo se plasman perfectamente el carácter y la personalidad de Dios. No queda ninguna revelación más acerca de Dios mismo, excepto la experiencia de conocerle a Él como Él nos conoce a nosotros, como dice en 1 Corintios 13:12, y será esta la experiencia que será nuestra cuando Cristo vuelva en gloria por nosotros. Que Dios les bendiga.